Si te dan miedo las arañas, tienes dos opciones. O te saltas este vídeo o superas tus miedos. Y no tienes mucho tiempo para decidir. Hace 2 semanas subí un short sobre esta araña que me encontré. La misión era sencilla. Si quieres verla bajo el microscopio, tienes que darle a like. Por lo que sea, este ha sido el short más apoyado del canal hasta la fecha, así que... como soy una persona que cumple lo que promete, aquí tenéis el vídeo. Como veis, una araña no es un objeto plano, así que no podemos utilizar la técnica habitual de portaobjetos más cubreobjetos, no hay pipeta. Hoy es todo un poco distinto, lo cual nos va a traer más cola de la que me gustaría. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es sacar la araña del bote. Trabajando con alcohol, el plástico no es lo más adecuado, pero no tengo herramientas de vidrio y metal disponibles, así que, bueno, chapu científico número 4. Abrimos el bote. La verdad es que no sé por qué flota, cuando la metí no flotaba. Sacamos la araña. Hay que ir con cuidado para no dañarla. Y la colocamos sobre un papel absorbente para retirar el exceso de alcohol. Importante para conservar las muestras, utilizar alcohol de 70 porque el alcohol de 96 seca demasiado los tejidos. A ver, si nos ponemos tiquismiquis, lo ideal sería utilizar formol o formaldehído, pero como dan cáncer, mejor alcohol. Una vez se haya humedecido el trozo de papel sobre el que tenemos la araña, simplemente la desplazamos un poco para colocarla sobre un poco de papel seco. Mientras la dejaba secar, aproveché para medirla y como podéis ver, la envergadura total es de más o menos 1 centímetro. Dato chapu científico número 5, no tengo portaobjetos opacos, así que estáis viendo un trozo de cartón pintado con permanente. Como decía, una vez seca la araña, la colocamos sobre un portaobjetos opaco. Hacemos esto porque la araña es demasiado grande para transmitir la luz que le llega desde abajo y solo podemos trabajar con la que refleja. Y eso es lo que vamos a hacer. Desenfundamos nuestro microscopio, lo enchufamos, colocamos la araña, encendemos el microscopio y... un momento. Esto no es una araña de cerca. ¿Qué hacemos en el PC? Os cuento, porque esto es gracioso. En realidad no tanto, pero bueno, os lo cuento igual. ¿Os acordáis al principio del vídeo cuando he dicho hoy es todo un poco distinto? Lo cual nos va a traer más cola de la que me gustaría. Vale, pues ahora viene la parte del vídeo en la que os lo explico. Hay una ley en óptica que no me voy a meter mucho en explicar, que básicamente lo que dice es que cuanto más te acercas al objetivo que estás observando, o cuanto más pequeño es este objetivo, la profundidad de campo es más corta. ¿Qué es la profundidad de campo? Es el rango que puedes tener enfocada la cámara, básicamente. ¿Y cuál es el problema? Pues en resumen, que la escala en la que estamos trabajando tiene una profundidad de campo más o menos del grosor de una hoja de papel. Ahora, no me voy a poner a hacer cálculos en pantalla ni os voy a llenar de información, pero sí que quiero que os hagáis una idea de aproximadamente una araña de 1 centímetro cuántos grosores de un folio puede tener, ¿vale? Este es el motivo por el que en pantalla ahora mismo estáis viendo unos clips donde hay regiones muy pequeñas enfocadas, mientras que todo lo demás está borroso. Ok, vale, te pillo, pero yo he visto fotos, tú has visto fotos en internet de bichos vistos de cerca y se ven enteros. ¿Y eso cómo se hace? ¿Es IA? Pues no, no es IA. Lo que pasa es que es un trabajo tirando a durillo. ¿Os acordáis del último vídeo donde hice la broma de una técnica ultra avanzada de microscopía que se había descubierto en 1987 por el conserje de la Universidad de Massachusetts? Bien, pues este no es el caso. Aquí sí hay una técnica avanzada de microscopía que se llama apilado de enfoque o focus stack. El apilado de enfoque consiste simplemente en hacer un barrido desde la parte superior hasta la parte inferior, enfocando los distintos niveles de profundidad de campo del objeto que estamos observando. Espera un momento, ¿he dicho simplemente? Esto de simple no tiene nada. Lo que acabáis de ver en pantalla mientras os explicaba todo esto era simplemente el primer paso. Acabamos de exportar todos los barridos de enfoque que teníamos grabados en MP4 comprimidos a un formato sin compresión para mantener la máxima calidad mientras liberamos algo de carga en el procesador. ¿Y por qué necesitaríamos liberar carga en un procesador que tiene 16 núcleos? Pues bien, una vez tenemos descomprimidos nuestros barridos, lo que vamos a hacer es exportar cada uno de los fotogramas individualmente como PNG.
también descomprimidos, para tener la máxima calidad, liberar algo más de carga del procesador y permitir las transparencias. Si fuésemos a hacer algo parecido a un stop motion después con Premiere, podríamos simplemente utilizar la opción de exportación en JPG, pero teniendo en cuenta que vamos a trabajar con vídeos 1080-60, con lo cual cada segundo son 60 imágenes, creo que es mejor tenerlas descomprimidas. Ya de por sí esto es un problema, porque como estáis viendo, esto tarda. El clip que estáis viendo ahora mismo está en velocidad por 10, pero bueno, os hacéis una idea. Una vez termina esto, nos volcará en una carpeta todos los frames del vídeo en PNG. Pero claro, no queremos tener 60 vídeos en PNG en la misma carpeta, así que hay que crearles una ruta. Todo esto que estáis viendo, en vuestra cabeza tenéis que multiplicarlo por 60. Aquí os dejo lo que cuesta en tiempo real, o por lo menos lo que me cuesta a mí en tiempo real, hacer la ruta de un archivo. Las barras de carga os las dejo en velocidad por 10 para que no se me desespere nadie. Vale, bien, perfecto, ya tenemos todos los frames en su carpeta. Y ahora, ahora viene lo divertido. El siguiente paso es apilar estas imágenes, para lo cual vamos a utilizar este programa que se llama Combine ZP. Este programa nos va a permitir apilar todas nuestras imágenes de una manera de todo menos sencilla. El clip que estáis viendo es en velocidad por 10. Resulta que este bendito programa, y digo bendito porque realmente me está salvando, tiene una manera peculiar de procesar los archivos y por lo que sea, 32 GB de RAM no son suficientes para procesar los frames de un vídeo de 30 segundos grabado a 60 FPS, ya no de una tanda, sino de dos. Como veis, estoy haciendo batches de 300 frames porque el PC no da más. Y estamos hablando de un procesador de 16 núcleos con 32 GB de RAM, y no de la lenta precisamente. Así que, como os decía, mientras os dejo de fondo un clip en velocidad por 10 de lo que ha sido exportar simplemente dos imágenes, os voy a explicar la situación en la que estamos. Ahora mismo es físicamente imposible que yo saque tiempo para editar las 42 imágenes. Y cuando digo que es imposible, me refiero a que es imposible hacerlo en este vídeo. Pero viendo el recibimiento que ha tenido el short de la araña, vamos a hacer lo siguiente. Si este vídeo llega a 200 likes, no me va a quedar más remedio que hacer un vídeo exclusivamente de apilado de imágenes. Una vez hemos terminado la primera ronda de apilado, hemos reducido el total de frames con el que vamos a trabajar de 1300 a solo 5. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Apilar esos 5 en uno solo.
Y ya estaría, después de gastar solamente 1 hora de mi tiempo, solo en el apilado, sin contar el resto de procesos, 1 hora de mi tiempo por cada imagen, ya tendríamos 2 fotos. 2 imágenes, 50 segundos de vídeo. Si tengo que editar las 42 imágenes, esto no sale hasta 2065. Y es que yo, con lo cabezón que soy, para que haya cambiado de idea cuando digo que esto es una barbaridad, no exagero. Aquí tenéis las proporciones reales del proyecto con 2 imágenes creadas. Faltan otras 40. Esto no es broma. Que bueno, que vale, que sí, que ya has llorado bastante. Vamos con el vídeo. Las 2 imágenes del apilado las tenéis como bonus al final. Este vídeo va dedicado a mi amigo Miguelillo Navaja y lo vamos a empezar con un barrido de la parte superior de la araña. No sé qué especie es, a ver si alguien en los comentarios lo supiera decir, sería genial. Pero bueno, aquí podemos apreciar el primer par de ojos y los quelíceros, que son como esas garritas que tiene en la boca. Estos son los ojos principales que apuntan hacia adelante, y aquí podemos ver otros 2 pares de ojos laterales que amplían su campo visual. Todo esto está alojado en una estructura que se denomina prosoma o cefalotórax. Esto vendría a ser como la cabeza y el pecho, pero todo junto. Esto que estamos viendo aquí de pasada se llama pedicelo y vendría a ser más o menos como la cintura de la araña. Lo veremos en detalle más adelante.
Aquí podemos ver el opistosoma o el abdomen de la araña, que es marrón con puntitos negros. Es aquí dentro donde fabrican hasta 3 tipos de seda, dependiendo de si van a utilizarla para una telaraña, para crear un nido o un capullo para una víctima. Aquí tenemos una de las articulaciones de las patas. Las arañas, o mejor dicho, los arácnidos en general, tienen 8 patas que generalmente están divididas por 7 segmentos: la coxa, el trocánter, el fémur, la patela, la tibia, el metatarso y el tarso. Las patas están recubiertas de pelos que se llaman setas sensoriales y les sirven para detectar pequeñas vibraciones del aire o la tierra. Aquí tenemos una vista diferente de la parte frontal del prosoma. Capturar las mismas partes con diferente iluminación revela detalles nuevos. Aquí vemos con más detalle el pedicelo, que como comentaba antes, separa el prosoma del opistosoma, que son las 2 partes que forman la araña. A diferencia de los insectos, las arañas están formadas por 2 partes. Los insectos tienen 3. Los biólogos llaman a estos trozos o partes tagmas.
Cuando preparé la muestra, una de las cosas que me preocupaban era que se hundieran los ojos, porque había leído que si te pasas de concentración con el alcohol puede pasar, pero veo que se han conservado bastante bien, al menos de momento. Esto de aquí ya lo habíamos mencionado y son los quelíceros. Detrás de ellos se sitúan los pedipalpos, que sirven como órganos sensoriales y manipuladores. Al igual que las patas, están cubiertos de setas, estos pelitos finos que actúan como sensores. Me pasó algo muy gracioso aquí y es que al querer darle la vuelta se me quedó mirando a cámara. Así que gracias a eso tenemos una de las imágenes que he procesado para el bonus del final. Esa imagen está apilada utilizando los frames del clip que estáis viendo. También aproveché para hacer un poco más de zoom en los quelíceros y pedipalpos. Un poquito más de zoom en los ojos. Y como decía antes, hay que saber jugar con las luces.
Ahora sí, vamos a terminar de darle la vuelta y a mirarla por debajo. Haciendo un barrido podemos ver toda la sección ventral, desde los colmillos hasta las hileras. Vemos las patas enredadas alrededor del abdomen y podemos apreciar las garras adheridas al final del tarso. Esto de aquí son las hileras, que son las encargadas de secretar la seda. Este es el clip del que he sacado la otra imagen bonus. Aquí tenéis un poco más de zoom en las garras de esta araña. Estos agujeros de aquí se llaman espiráculos y le sirven a la araña para respirar. Ya sé que os habíais quedado con ganas de un zoom a los colmillos.
Y creo que hemos podido capturar un poco de seda residual. Me parece increíble que esto haya aguantado ahí, incluso con el alcohol. Volvemos con los ojos porque la verdad es que me han encantado. Y bueno, ya sabéis que siempre os dejo lo mejor para el final, así que aquí tenéis las imágenes que he apilado con un arduo trabajo. Disfrutad.
siempre, pero hoy voy a hacer especial hincapié. Dale a like si te ha gustado, que me ayuda mucho. Suscríbete para no perderte nada. Gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Chao.